Bienvenidos a Grow Together, un espacio que creamos para desaprender, aprender, compartir y transformarnos juntos. Esta es nuestra 7ª temporada. ¡Comenzamos! Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a Grow Together, este espacio que hemos creado para desaprender, aprender, compartir y transformarnos juntos en nuestra 7ª temporada. ¿Ya, Héctor? ¿No? Estoy con un invitado muy especial, ¿no, Héctor? Así es, mi querido Juan. Y fíjate que muy contentos porque después de ya más de 2 años estamos con esta séptima temporada. Y bien contentos porque al final pues seguimos compartiendo mucho conocimiento con un montón de gente que cada vez más está sumando a esta comunidad en la que estamos aprendiendo juntos, como bien decía Juan al inicio. Y pues el día de hoy este tema de la creatividad, de la narrativa, el storytelling, hay como varias cosas que aprender sobre esos temas, mi querido Juan. Y pues el día de hoy tenemos a Oscar, que es nuestro invitado, y pues darte la bienvenida, Oscar. Bienvenido a Grow Together. Gracias y por estas 7 temporadas. Qué padre recorrido. Así es. Sí, la verdad es que ha estado espectacular, aprendiendo de un montón de gente tan talentosa como tú, mi querido Oscar. Y bueno, Juan, ¿por qué no nos presentas a Oscar? Vamos a conocerlo. Claro que sí. Bueno, pues hoy en nuestro episodio que Oscar nos hablará de narrativas y storytelling. Bueno, pues Oscar Ramírez es licenciado en comunicación, tiene un máster en el IPADE de dirección de alta dirección de empresas. Y bueno, él es embajador de la creatividad para el desarrollo, ¿no? Él es considerado así, es cofundador de Astrolab, que es una firma de consultoría que se dedica a narración de historias y de aprendizaje, ¿no? Entonces, además de eso, bueno, él es actualmente director comercial de Astrolab y es conferencista también. Y además, por si fuera poco, también tiene un podcast que se llama Hechos para Crecer. Y pues seguramente con este podcast también comparte muchas cosas que seguramente nos compartirá hoy, y síganlo también por ese medio. Entonces, bienvenido, Oscar. Muchas gracias por aceptar la invitación y estar por acá con nosotros compartiendo. Gracias a ustedes. Encantado de estar por aquí. Y bueno, nada más el podcast para crear. Para crear, perdón, leí mal. Para crear, tienes razón. Es que Juan quiere crecer, por eso. Sí, que es crear y crecer. No, crear y crecer, creo que exactamente. lo escribí y no le entendí lo que escribí. Entonces, una disculpa, pero es para crear. Entonces, síganlo también por ahí. Y Héctor nos está poniendo también ahí en la parte baja para los que nos están viendo, pues cómo lo pueden localizar a Oscar. Pues bienvenido, Oscar. ¿Y por qué no empezamos, Héctor? Así es. Bienvenido, Oscar. La verdad es que este tema es súper apasionante porque al final de cuentas el tema de narrar historias sin duda lo podemos ocupar en un montón de lugares y en diferentes formas de crear, de componer, inclusive hasta de proyectar una carrera profesional. La verdad es que el universo de posibilidades es infinito, pero nos gustaría empezar con una pregunta. ¿Qué es esto del storytelling? Como para empezar a entrar en calor. Mira, la mayoría de las personas entienden storytelling por su, digamos, definición literal, que es contar historias, pero quedan sorprendidas cuando lo ven en negocios. Y nosotros originalmente así nos sucedió por allá del 2011. Tuvimos nuestro primer encuentro con el storytelling a través de Twitter, en donde tú te podrías imaginar, oye, ¿cómo podrás contar una historia en tan pocos caracteres? Pero encontramos en ese tiempo, para que se den una idea del contexto, no había nadie en español hablando de storytelling o de la narración de historias en los negocios al menos. Y sin embargo, en algunos lugares de Europa y en Australia ya nos llevan la delantera en estos temas. Y específicamente nosotros dimos con una empresa australiana, Anecdote, que en ese entonces estaba anunciando un programa de storytelling. Por cierto, cuando digo nosotros, hablo de Andrés Oliveros y yo, que es mi socio cofundador. Dimos con el concepto, dimos con el taller, pero cuando vimos el precio, dijimos, será para la próxima, porque estaba bastante caro, sumándole que obviamente pues había que además pagar vuelo, viáticos, hotel, etcétera, ¿no? Entonces dijimos, lo dejamos. Y
esa noche, me acuerdo que Andrés me escribió, oye, ¿qué te parece si hacemos una, quizá valga la pena como empujar un poquito y nada que nos da nos podemos ir? Y yo, perfecto. ¿Con cuánto estarías contento? Y en nuestra cabeza, con que nos haga un 50% de descuento, vamos a lograrlo. Le mandamos. A los pocos minutos nos respondió, claro que sí, cuenten con el descuento, le puedo hacer un $100 de descuento. Y entonces dijimos, $100 no te alcanza ni para el taxi, cara. Ni Ni para el taxi del aeropuerto al hotel, o sea, no es suficiente. Esa noche platicamos y nos justificamos diciendo, ya será para la próxima, o sea, igual y no era tan importante como nosotros pensábamos este día. Andrés me manda un correo de regreso en donde dice, puso en el título, algo es, y me reenvía el correo de Sean, que es el que iba a dar ese taller, pero no se dio cuenta que copió también a Sean. Y entonces yo creo que él pues traduce el algo es algo y nos manda otro correo de regreso que, oigan, no sé si me expliqué bien, en este código van a poder comprar su boleto por $100. Y entonces, pues sí, habíamos malo, o sea, más que $100 de descuento, nos estaba dejando el boleto del taller a $100. Con eso, pues era mucho más que el 50% de descuento, con lo cual sí podíamos ir. Y esa es la historia de comunicación, de cómo nosotros logramos ir al taller, y es un taller que cambió por completo pues nuestros rumbos profesionales, porque en ese tiempo Andrés trabajaba en un corporativo, trabajaba en Icon, y yo tenía una agencia de marcas, hacíamos diseño de marcas para pequeñas y medianas empresas, y los dos veíamos este concepto, esta herramienta, pues realmente como una herramienta con muchísimo potencial para el futuro profesional, porque digo, ya que conocimos la herramienta, dijimos, a ver, esto es más que contar historias. O sea, esta herramienta nos puede servir para agilizar cambios dentro de las organizaciones, para ayudar a la gente a convertir la estrategia en comportamientos. Y pues fue así como dimos con Storytelling. Es así como estamos usando el storytelling en este momento, tal cual. O sea, es una herramienta más que sumamos a un portafolio de herramientas para agilizar cambios en las organizaciones. Entonces, cuando me preguntan qué es el storytelling, pues sí, definitivamente es el arte de contar historias, pero para nosotros se convirtió en una herramienta para cambiar la forma en la que trabajamos. Buenísimo, buenísimo. Y fíjate que es espectacular de pronto, inclusive ahora que nos cuentas la historia de este curso y cómo se puede, y qué tuvieron que hacer, y inclusive hasta estos accidentes, ¿no? De copiarle al speaker por accidente, como que va ayudando también a narrar esta historia de cómo empieza esta inquietud por traer la temática de la storytelling a México. Y creo que al momento que yo escucho la historia, pues de pronto nos pone sobre la mesa pues una historia inspiradora, inclusive de salir de la zona de confort y emprender algo, porque pues ambos estaban en algunos proyectos ya quizás sólidos, entre otros temas, y me va invitando a entender que el storytelling me puede ayudar a tener cierto nivel de conexión o acercamiento a las cosas que les pasan a otras personas, o inclusive hasta entender con algún lujo de detalle cosas que han sucedido en el camino para lograr un objetivo. Entonces está padrísimo que hayan tenido ese accidente de copiarla ahí, porque a lo mejor se quedan en el entendido de no, pues nomás el descuento eran $100 y no se presentan, pero pues esto se acomoda para que puedan tener este approach con este speaker y aprender muchísimo sobre este tema del storytelling. ¿Qué te parece, Juan? Empezamos entendiendo el storytelling con una gran historia. Está de entrada, pues, interesante conocer la historia de cómo llegaron a esto, pero yo me retornaría nada más ahí llegaron porque querían contar historias, o por qué ustedes creen que es importante, o sea, por qué consideraban desde antes que era importante
contar historias, Oscar? Fíjate que cada quien iba a una cosa diferente. En particular, yo en ese momento les digo, tenía una agencia de creación de marcas y lo que estaba buscando era la posibilidad de contar historias a nivel marketing, o sea, para usarla en redes sociales, para usarla que por cierto, las redes sociales en ese tiempo pues, no tenían mucho, las marcas estaban empezando a explorar las redes y era un vehículo que prometía. Andrés, les digo, trabajaba en un corporativo en donde él veía un potencial interesante, la comunicación de los líderes. O sea, él originalmente decía, bueno, a ver, si yo le ayudo a los líderes a dar historias o a empezar a tener esta cultura del storytelling, pues probablemente voy a facilitar que se dé una comunicación, como decía ahorita Héctor, mucho más clara, sin duda. Lo que tú nos comentas es, entonces, puede ayudar en diferentes ámbitos del negocio, ¿no? Y por eso es importante. Una es hacia el desarrollo del negocio per se, como lo que decías tú, desarrollar las marcas, comunicar mejor las marcas a los consumidores o a los clientes. Pero por otro lado, Andrés también decía, que por cierto estuvo también en un episodio por acá con nosotros, si no mal recuerdo, por ahí el 16, y también para comunicar claramente dentro de las organizaciones, ¿no? Entre la gente, sobre todo de los líderes, hacia sus equipos. Es por ahí como donde lo estaban viendo y por lo que generaban, ¿no? Sí. Eso fue originalmente nuestra expectativa. Uh-huh. Creo que lo que encontramos, y les cuento lo que es rápidamente, o sea, regresamos a Monterrey y empezamos a socializar la idea de qué podíamos hacer, Andrés y yo, para traer este concepto a México. La primera idea fue, repliquemos este taller, vamos a replicar este taller, y de hecho, se convirtió en nuestro mentor y creamos como la versión tropicalizada de este taller. No lo copiamos porque, número uno, no estaría bien copiarlo, pero número dos, creíamos que el mercado mexicano necesitaba otra cosa. Entonces lo que hicimos fue primero entender las necesidades del mercado con respecto a la herramienta y crear un programa completamente nuevo. Y lo segundo que hicimos fue empezar a ver cuál era la necesidad en las empresas, más allá de capacitar a los líderes para que hablaran usando historias, cuál era la necesidad que podíamos, pues digamos, atender. Y ahí empezamos a como fantasear sobre esta idea del cambio. Los dos éramos apasionados del cambio. Empezamos a decir, a ver, ¿nos podrían las historias ayudar a agilizar cambios dentro de las organizaciones? La respuesta fue sí. Y entonces fue, ¿cómo sí? Lo que vimos fue, bueno, número uno, porque al tener una comunicación clara, que necesitas, o la alerta del cambio, pero luego para arrastrar gente al adoptar un comportamiento, vamos a necesitar otras herramientas. Y entonces así es como surge Astrolab. O sea, Astrolab es, sí, digamos, inspirado en el storytelling y poniendo el storytelling a veces como el building block o el primer bloque del Lego, pero después necesitas otras piezas para agilizar esto. Y durante estos 10 años ya en el mercado hemos ido complementando esta herramienta de las historias con otras herramientas relacionadas con gestión con aprendizaje y con diseño y tecnología, ¿no? Para que por diseño se dé el cambio, ¿no? Sí. Sin duda. Y está, cuando empiezas a rebotar todas las ideas, Oscar, hace muchísimo sentido. En mi experiencia me ha tocado poder conectar con personas que le dedican tiempo, porque hay que dedicar tiempo, o sea, no nada más es que te pares, traigas una idea en la mente y simple y sencillamente la detones. Inclusive hay que ver intención. Ya el proceso de comunicación tiene su challenge, porque pues no nada más es armar la historia, ahora es cómo la cuentas, y hay una serie de implicaciones que ya vamos a platicar un poquito más adelante.
cuando las organizaciones y las personas le agarran la onda a este tema del storytelling, la realidad es que pueden modificar por completo la forma en la que trabajan, generan impacto en los medios de trabajo, entre muchas cosas. Yo tengo como el deseo, ¿cómo se llama esto? El hábito culposo de meterme mucho tiempo a TikTok, y sigo gente que da consejos financieros. Ahí voy descartando personas que nada más andan haciendo fraudes versus otras que traen buenas aportaciones. Han salido un par de veces en TikTok también jornadas de aprendizaje, por ejemplo, que van a ver el famoso TikTok Learning, entre otros temas. Y por qué te lo cuento, porque si hay un lugar donde se cuentan historias es ahí. O sea, muchísima gente llega a contar historias, pero antes de meterme yo a platicar algunas que me he encontrado, me gustaría justo preguntarte eso. ¿En qué ámbitos es que se puede utilizar? Ahorita nos decías un par de ejemplos, pero ¿en qué otros ámbitos se puede utilizar esta metodología de storytelling? Sí, digo, nosotros más que una metodología lo vemos como una herramienta y se puede usar absolutamente en todas las profesiones, en todos los giros, en todos los roles. O sea, creo que es nos vamos a la naturaleza humana. Hay muchísimos estudios sobre cómo funciona el cerebro y como tal hay quienes dicen que el ser humano empezó a hablar e inmediatamente después, o sea, a ponerle una palabra a objetos, e inmediatamente después empezamos a contar historias. O sea, el arte y las historias está embebido en la naturaleza humana. O sea, así hablamos desde el inicio de los tiempos, porque es una forma muy efectiva de documentar algo que sucedió y los demás. O sea, si se fijan, todo lo que sabemos sobre la historia de la humanidad, pues son... Y aquí Sean, que fue de quien aprendimos mucho del storytelling, distingue dos: la H mayúscula, es decir, la historia de la humanidad es una historia con H mayúscula, pero la historia de la humanidad compuesta de pequeñas anécdotas o pequeñas historias que pues antes existían de forma oral. Incluso varios de las novelas que conocemos ahora, que son pues la Odisea o la Ilíada, se narraban de forma oral y sí, después se escribían. Entonces, cuando me preguntan, oye, ¿y para qué puedo usar las historias? Para todo, para educar a tus hijos, para conversar con tu pareja, para tener un stand-upero, para hacer mejores conferencias, para ser más claro en tu trabajo, para desarrollarte mejor en tu trabajo, para aprender, para absolutamente todo. O sea, las historias sí, no en el, como dicen, o sea, como tú dices, en TikTok, en Instagram, todo, o sea, para desarrollar una marca, están todo el tiempo en nuestro lenguaje y lo que pasa es que el tiempo en los negocios se dejó de usar porque pensábamos que en el trabajo había que hablar en bullets y eso es otro problema, pero en el trabajo venimos de una idea de que tenemos que trabajar como máquinas, como robots, y entonces mientras menos emociones haya, mejor. Pero gracias a Dios eso empezó a cambiar desde hace algunos, no sé, 10 años, y ahorita con la pandemia recibimos un acelerador padrísimo en el mundo del bienestar, de entender las emociones humanas, y entonces las historias ahí otra vez empiezan a tomar un rol primordial. Sí, espectacular, Oscar. Muy buenas reflexiones nos pone sobre la mesa y hace sentido. El otro día discutíamos Juan y yo sobre cuál era el recurso más importante que el día de hoy todo el mundo se anda peleando, ¿no? Y entonces de pronto salía el tema del tiempo, ¿no? Y pues el tiempo al final es limitado, todo el mundo tiene solo 24 horas al día y pues en qué invierte el tiempo. Y llegamos a la conclusión y ya después encontramos materiales porque empieza a haber mucho en las redes, que más bien es la atención, donde la persona elige poner la atención, es donde específicamente el recurso adquiere valor, porque las 24 horas todos las tenemos, pero al final en el momento en el que tú eliges dedicarle tiempo a un proyecto, dedicarle tiempo
alguna actividad puntual que te llama la atención, pues es ahí el momento donde ese periodo adquiere un valor. Y está súper padre porque lo que tú nos dices es, justo las historias hacen eso. Lo primero que hacen es llamar la atención, ¿no? Capturar la atención de la gente para después entender todo lo demás que se tiene que decir. Ahorita que empezabas a narrar tu historia, decías, oye, en aquel momento el tema de storytelling no estaba tanto, y déjame te cuento cómo lo trajimos, ¿no? Todo parte de un accidente, o bueno, de una inquietud de conocer, no alcanzaba, y luego llega este accidente, como que hay toda esta narrativa que te permite entender la situación y que te tiene capturado completamente la atención. Y creo que ahí es donde se adquiere o donde se genera el valor del storytelling, porque ahí es un momento de conexión que si se hace de manera extraordinaria, eventualmente se pueden tener grandes conexiones. ¿Qué opinas, Juan? Está muy bueno el storytelling, nomás te veo apunte y apunte. Sí, yo estoy aquí anotando mucho, porque sí, son cosas interesantes, y una cosa que me llamó mucho la atención de lo que dijo Oscar, pues los hemos usado siempre, ¿verdad? Y es cierto, o sea, la historia de la humanidad está reflejada ahí, ¿no? Estoy tomando unas clases por ahí con una persona justo de historia y de diferentes religiones y de diferentes áreas, y sí, lo que nos cuenta él son historias de la historia, ¿no? Entonces, está convertido en eso, ¿no? Nuestra vida está construida a través de historias, no solo la misma historia, como los ejemplos que nos diste, la Ilíada, lo decía, la misma Biblia y diferentes libros, o sea, primero eran hablados, ¿no? Platicados, o sea, contando esa historia, y después, pues, alguien dijo, bueno, pues lo voy a escribir para que no se pierda la idea, ¿no? Entonces, creo que eso está muy interesante. Ahora, eso me lleva a una pregunta, que es, bueno, ¿y cómo le hago para construir esas historias? Digo, la puedo construir empíricamente, como a lo mejor lo hicieron en su momento los que escribieron la Ilíada, la Odisea, la Biblia o lo demás, pero seguramente, pues, esta herramienta que nos platicas de storytelling nos ayuda a construir historias que realmente sean poderosas, llamativas, que generen, pues, un acercamiento mayor con la gente y una mejor forma de comunicarla y de que sea recibida, ¿no? Me imagino, Oscar. Totalmente. Y ahí me voy a regresar tantito a algo que dijo Héctor y luego respondo a tu pregunta. Héctor decía, y nosotros lo vemos mucho y más, o sea, creo que es una tendencia que va a la alza. Cada vez tenemos menos atención, pero si se fijan, o sea, es como una contradicción. O sea, cada vez tenemos menos atención, pero cada vez hay más información. Sí, así es, contraintuitivo. Y esta información cada vez tiene menos significado. Entonces, como profesionales, en cualquier rol que estés en tu trabajo, vas a tener que lidiar con esos 3 ingredientes, ¿no? O sea, poca atención, mucha información, poco significado. Y las historias, en definitiva, te van a ayudar a hablar de forma más significativa, es decir, a que lo que te diga, inmediatamente cuando lo envuelve en una historia, obtiene un significado. Es claro, porque no es lo mismo hablar en abstracto, decirte, por ejemplo, cualquier comportamiento que tú quieras detonar en una organización, desde escucha a tu gente, ora más, y nos encantan las organizaciones hablar así, claro. Sé más colaborativo. Lo que la gente ansía es que me digas cómo, porque hay muchas formas de dar servicio al cliente. Sí. Y si tú no me lo llenas de significado, me va a dar igual, o lo voy a hacer a mi manera, lo voy a llenar con información que yo tengo, acá, hacer las cosas distintas. Entonces, eso número uno, o sea, como que sí me gustó mucho, y luego con, pues, estos como tres elementos que tenemos ahí en todos lados. Y por otro lado, ya respondiendo un poco a la pregunta de, ok, bueno, ya entendemos que vale la pena contar historias, pero ¿cómo contar una historia? La respuesta a las personas que nos están escuchando, porque la respuesta es depende, y hay muchas
sea, no tenemos una que nos guste más que otras. Hay muchas estructuras que puedes usar. Las más tradicionales son las que mejor funcionan. ¿Cuáles son las? En su libro Lógica hablaba de que las historias tenían 3 partes y un clímax y una conclusión, ¿no? O sea, como esa estructura tradicional es la estructura de cualquier historia y sigue siendo válida esa estructura. Con el tiempo hemos desarrollado otras estructuras más complejas. Una de las más conocidas, ya cuando empieza, por ejemplo, el cine, es el famoso arco del héroe o el viaje del héroe, ¿no? Que ha sido como reconocido en muchísimas películas. Lo puedes observar desde Star Wars hasta cualquier otra de estas sagas. Y pues es una estructura que el héroe, digamos, niega su llamado hasta que luego se encuentra empieza en un viaje en donde hay enemigos, aliados, pruebas. Gana una prueba final, que esa prueba es la que detona pues este elemento inesperado que lleva al héroe a descubrir algo y regresar a casa seguro. Entonces, el arco en muchísimas historias. Ese arco nosotros no lo recomendamos para historias de negocios, porque es muy complejo y muy difícil de bajar a algo así ordinario. Pero sí lo puedes usar, por ejemplo, para si vas a preparar una conferencia, si vas a hacer un discurso más elaborado, hablar de cómo tu estrategia, por ejemplo, funcionó y quieres poner a la marca como el héroe. Hay mucho una estructura que sacó Donald Miller, ahí de 2016-2017 se hizo muy popular el concepto de story brand, o cómo contar la historia de tu marca. Y esa estructura está basada en el viaje del héroe y está disponible, es un recurso que está disponible en buscan How to Build My Story Brand, o cómo crear la historia de mi marca, por Donald Miller. Van a encontrar este recurso y es otro recurso pues muy útil para hacer estas estructuras un poco más elaboradas. Y entonces, como conclusión, yo te diría, si vas a contar una historia ordinaria, una anécdota, básate en lo que te funciona en el juevesitos. No preparas tus historias, las cuentas directo. ¿Y qué es lo que pasa? Piensa en tus historias familiares, esas que se cuentan cada Navidad. No las practicas, no cuentas y te das cuenta lo que funcionó y lo que no, qué hizo reír a la gente. Que hiciera una cara de sorpresa, que se mantuviera picada. Esos elementos los vamos perfectando y la siguiente Navidad contamos esa historia mejor y la siguiente Navidad la contamos mejor y resulta que somos grandes storytellers. Entonces lo mismo en el trabajo, yo te diría, más que pensar en una demasiado cara, anímate a contar tu historia a como te nazca y pregunta si funcionó o no. Si no lo quieres hacer de entrada en un entorno de trabajo, tu pareja, con tus hijos, con quien sea, y pregúntale que te dé tu alimentación. Normalmente las parejas son muy honestas. Cuando algo aburre, nos vamos al celular o que dejan de atender. En mi caso, mi esposa es así, súper dura, ¿no? O sea, corriste el minuto 7. Necesito que la vuelvas a contar. Ponle un elemento inesperado. Ponle un personaje viendo por qué dices que pasó esto. Vuélvela a contar, y así vamos mejorando. Órale. Perdón, se me trabó aquí la máquina. Pero sí, entonces suena interesante porque dices, no hay una sola receta de cocina, por así decirlo, sino pues hay varias herramientas, varias formas, entonces pues dependerá de tu audiencia, ¿no? Porque, por ejemplo, nos decía ahorita, esta no la uses para el viaje del héroe, no lo uses, o el arco del héroe no lo uses para el negocio porque quizá no va a funcionar tanto, usa otro tipo de
historias, pero hay diferentes herramientas que nos pueden permitir, que seguramente en Astrolab nos podrán compartir, que te pueden ayudar a contar mejor esas historias. Y obviamente al contar mejor esas historias, pues, o al contar historias más bien, pues ve las reacciones, ¿no? Tanto observa las reacciones como pues pide esa retroalimentación que te permita decir si es por aquí o no es por aquí, ¿verdad? A qué cosas le tendrías que cambiar para que fuera de un mayor impacto, que al final es lo que tú buscas. Es decir, también ensáyale, ¿no? Esto también es a prueba y error, ¿no? No es nada más Totalmente. ya usé esta herramienta y siempre va a funcionar, funcionó para una audiencia, ¿no? Y para un tipo de historia, pero quizá para otra ya no va a funcionar tanto. ¿Cómo ves, Héctor? Sí, hace sentido, Juan. Y fíjate, Oscar, que al final, ahorita nos hablabas un poco de la estructura, como la pauta, los pasos, en qué foros sí funciona, en qué no, pero también la forma como la cuentas tiene su chiste, ¿no? ¿Hay algún tip que nos quieras compartir de qué es lo que has visto que funciona más? O también un poco el tema de las audiencias, jala el estilo de contar la historia. ¿Cómo es que te ha tocado verlo? ¿O qué recomiendas tú cuando acompañas a los profesionales a construir sus historias? Sí, hay dos ingredientes más realmente que juegan, o sea, porque uno definitivamente es la estructura de la que ya hablamos. Sí. El otro es, como dice Héctor, el cómo cuenta. Ahí yo he visto muchos estilos. Lo que nosotros recomendamos es aférrate a lo que a ti te funciona, a lo que te sea natural. ¿Por qué? Sí. Porque si bien hay que adaptarse a la audiencia, o sea, obviamente si yo le voy a contar una historia a un grupo de ejecutivos que tengo en un foro que vinieron exclusivamente a escucharme a mí, pues yo sé que me puedo tomar un poco más de tiempo, que puedo hacer pausas, que puedo... ¿Por qué? Porque los tengo, fueron a la conferencia y están ahí, entonces no se van a ir a ningún lado, ¿no? Sí, claro. Pero si, por ejemplo, esa misma historia la quiero contar en un TikTok, no va a funcionar. Yo sé que no va a funcionar. ¿Por qué? Porque de entrada la acción se reduce a un microsegundo, no sé cuántos microsegundos, o sea, ni siquiera ya está llegando al segundo y ya la gente te dio swipe. Entonces, oye, ¿qué tienes que hacer para captar la atención en ese foro? Pues que tu ejecución sea mucho más exagerada, casi que estés actuando, tienes que ser muy expresiva, muy expresivo, usar las manos, usar recursos. Los recursos se valen al contar una historia, usar imagen, podemos usar video y acompañar la narración, dependiendo de la audiencia. Si a un director de empresa tú le pones un GIF aquí atrás en movimiento, con música, mientras estás contando una historia ya lo perdiste. Sí, y claro. Por el contrario, si a un joven tú le empiezas a contar una historia de érase una vez, en el año 1900 y tantos, va a decir, ya me perdiste, güey. ¿Por qué? Porque ni siquiera llama la atención. Entonces, o sea, el ingrediente del que hablamos, de la ejecución, es súper. Y el tip que te puedo dar es, número uno, como dice Juan, piensa en tu audiencia. Número dos, ensaya y vete frente al espejo. Nosotros, la pandemia nos cayó súper bien. Muchos líderes tuvieron que empezar a verse en la cámara, a grabarse en la cámara, ¿no? O sea, incluso en Zoom, aunque no te estés grabando, te estás viendo. Y entonces, eso es un espejo natural, ¿no? O sea, sí. La madre, soy muy aburrida, soy muy aburrido. Se está durmiendo. Y entonces eso está genial. Y la 3 es, sí, de verdad, siente lo que estás contando. O sea, si es posible que te estés imaginando la historia que trae esas emociones, de verdad va a hacer toda la diferencia. Y por eso no recomendamos escribirlas. Cuando escribes tu historia para luego contarla, lo que vas a hacer luego es leer lo que escribiste, leer un texto, narrar un texto. Y eso no va a funcionar, te lo apuesto. Entonces, no escribas toda la historia. Escribe algunos bullets y luego trata de revivirla. Entonces, ese es el
performance. Y no quiero dejar de hablar de otra cosa que estamos dejando de lado, que es los elementos. Nosotros llamamos elementos de una historia, que es, sí hay ciertos elementos que tienes que considerar sí o sí siempre. Y número 1, siempre hay un contexto, un lugar y un tiempo. Siempre. Necesariamente tienes que empezar por eso, pero muchas historias empiezan, y recuerda la última vez, o sea, probablemente empezaste diciendo, el jueves pasado era de noche, lloviendo, y llegué a mi casa y estaba en silencio. O sea, todo eso es empezar a dar un contexto y funciona muy bien. Es el primer elemento. El segundo elemento es personajes. O sea, siempre hay un personaje principal y unos personajes también. O sea, inmediatamente después de que das el contexto puedes decir, y entonces llegué y me encontré a uno de mis hijos afuera de la calle, mojado, pidiendo ayuda. No sé, estoy inventando en ese momento. Entonces, personaje principal y secundario. Número 3, algo sucede. O sea, si no hay algo que sucede, que merece la pena ser contado, no cuentes la experiencia. Entonces, ese algo que sucede puede ser algo ordinario, pero hay que ponerlo como un elemento. Y luego no es fundamental, pero habla mucho, que son elementos sensoriales y diálogos. O sea, y me dijo, ¿dónde estabas, papá? Y yo le respondí, vengo del trabajo. No sé, o sea, ese elemento del diálogo ayuda mucho a imaginarse la escena. Y por último, y el más importante, es el elemento inesperado. O sea, las historias vale la pena que las contemos porque tuvimos un viaje, nos sucedió algo, como dicen los gringos, remarkable, o sea, memorable, significativo, sobresaliente, exactamente, o simplemente sorpresivo. También hay historias en donde hay este final, como le dicen el Deus ex machina, ¿no? O sea, algo sucedió de pronto que no me esperaba y que merecen ser contado. No sé, me gané un viaje a Las Vegas, me corrieron del trabajo de la nada. Hay cosas que son como, pues, completamente inesperadas, luego hacen grandes historias, ¿no? En la carretera tuve un vuelco y salimos bien, salimos con nada. Entonces la historia, o estábamos borrachos y nos pararon la antialcohólica y salimos sin dar un 5 de mordida. Estas historias, si se fijan, son las que a veces son como más comunes en este tipo de testimonios, suavecitos, etc. Así es. Hiciste que me acordara de una muy buena. No sé si me dejen contárselas. Fíjate que... Venga, y aquí mismo estamos... Ahí ya me dices calificación 5, 4, 3, 2 o de plano 1. Estábamos en una reunión con unos amigos. Estos amigos tienen un grupo musical. El hijo más grande de la familia, por ahí de 15, 16 años, toca la guitarra y compone. Y pues por ahí prendimos el karaoke, sacamos los micrófonos, nos pusimos a cantar un rato. Y ya inspirado el proceso, por ahí de las 7, 8 de la noche, oscuras, ya con lucecita ahí, y después de la cena, sale el hijo de nuestro amigo, saca su guitarra y dice, no, es que estoy componiendo, tal. Y ahí empezamos a hablar de tonos de voz, de usar la caja de resonancia, ya sabes, tips de cantantes, ¿no? Al final, pues saca su guitarra, empieza a tocar, y en la historia nos empieza a contar cómo, pero bueno, me faltó decir algo. Ahí estaban, pues él tiene otros 3 hermanos menores que él y mi hijo de 10 años, más los papás, los 4, y pues las 2 familias ahí, ¿no? Entonces empieza a tocar la guitarra y cuenta la historia de que esa chica es el amor de su vida, que es lo más importante para él, que fue mágico, cómo se conocieron, entre otros conceptos de cómo el chavo está viviendo la experiencia, y todo el mundo así de, no, qué padre, te salió Horacio, es espectacular, buenísimo. Y de pronto mi hijo, cual niño de escuela, levanta la mano, todo el mundo se le queda viendo, ¿y qué pasó, Santi? Dice, oye, ¿y si te sale tóxica? O sea,
reventó por completo, todos acá escuchando, disfrutando, etcétera. Y yo para componerle luego, porque aparte era la primera vez que nos reuníamos todos, ¿no? Entonces yo dije, ay, mi niño, qué buena onda, ¿no? Y le dije, bueno, pues mucho mejor, le digo, así ya tiene la segunda parte de la canción, ahora puede escribir acerca de cómo vivió la experiencia con la relación que no fue tan afortunada, quizá un poco tóxica, pero lo que sacamos de conclusión es, mira cómo entre cada uno de nosotros trae o percibe la realidad de manera diferente, y ahí el Santi, mi hijo, se aventó esa puntada de primera intención, pues a todos nos dejó con esa sorpresa, ¿no? Está muy buena la historia, o sea, creo que el final inesperado en donde metes el diálogo de tu hijo funciona muy, muy bien. Funciona también la brevedad, si te fijaste, o sea, la contaste en 1.5 minutos. Entonces, normalmente recomendamos. Y una pregunta que siempre hacemos una vez que escuchamos este tipo de historias, nuestros talleres o así en el contexto de negocios, es ¿para qué podrías usar esta historia en el trabajo? Fíjate que yo lo usaría justo para eso, perspectivas. O sea, cuando escuchas o ves la realidad, ¿cuáles son las perspectivas que tienes? Te puedes encontrar gente que diga, oye, qué buen talento, o alguien que diga más, oye, pues es una historia muy común en las canciones, la relación, en la novedad, te veo así, te idealizo, etcétera. Habrá quien diga, oye, la música está espectacular, qué buenos trazos de nota musical. O sea, como que la perspectiva desde dónde es percibida la realidad es algo que a mí me ayudaría, por ejemplo, a hablar en un taller que dé de comunicación efectiva, por ejemplo, ¿no? Piensa en las perspectivas, tu audiencia, ahí yo podría darle ese contexto. De hecho, ya utilicé la historia para una conferencia que di por acá y justo les hablaba como de esos elementos que no esperas, ¿no? Pero sí puede tener aplicación sin duda. Sí, claro. Sí, pensé igual en los sesgos o sea, como cada quien le pinta de color la realidad a como pues, a los sesgos que cada quien, pues, creo que es una buena historia para eso. Y a lo que perciben los morros es que el niño tiene 10 años. Como de dónde le salió oye, si te sale tóxica, ¿qué vas a hacer, compadre, no? O sea, ese tipo de temas también me hace conectar. Ya después le pregunté, oye, ¿y de dónde te salió la pregunta? Pues se me ocurrió, dije, lo veo bien emocionado, pero si le sale tóxica a la morra, ¿qué va a hacer, no? Entonces, pues fue una puntada que se aventó ahí y pues eventualmente ha ayudado a conectar con otras conversaciones posteriores. Pero tienes razón, o sea, las historias te generan esta magia y puede ser como lo que yo podría ver como una tontería o un caso aislado, pero creo que este tema de tener oportunidad, Oscar, de escuchar la historia y justo lo que hiciste tú ahorita y cómo esa historia conecta con algo importante, ahí es donde empieza a hacer ese elemento remarkable, ¿no? Porque te la cuento de primera intención y simple y sencillamente es algo chistoso, algo chusco, pero el significado que le puedes dar y las conexiones, pues ahí es donde empieza a jugar un poco el proceso o estas herramientas que nos compartes, ¿no? Y ahí me gustaría hacerte justo esa pregunta, ¿no? ¿Cómo entra la narrativa en todo esto? ¿Cómo juega o cómo conecta con el storytelling la narrativa? Sí, mira, para la narrativa es algo, digamos, es una serie de ideas conectadas entre sí que vas a usar para explicar. Estas ideas no necesariamente están en forma de historia, pero pueden ser historias. Entonces, por ejemplo, puedes usar incluso el viaje del héroe o canales como esta para empezar a armar algo, digamos, que suene más a narrativa. Nosotros, por ejemplo, el caso perfecto de una narrativa es cuando Steve Jobs por primera vez el iPhone o presenta por primera vez la nube, que eran que como mercado no entendíamos en ese momento y que pues él tenía el reto de prepararnos mentalmente para que dijéramos, este producto que no he consumido antes y que no conozco, vale la pena y no solo eso, sino que lo quiero ya, ¿no?
Lo que hizo fue contarnos narrativas. Si se fijan, no contó como tal una historia, sino más bien fue unas metas entre sí que tenían la intención de que romper con esa complejidad y ser muy claros. Por ejemplo, lo que hizo con la nube fue que dijo, a ver, y entonces si se fijan, sí, es una serie, es una cronología. Entonces, en el pasado, como compañía y como pensábamos que la computadora iba a ser el centro de nuestra vida tecnológica. O sea, todos nos imaginamos comprando una computadora y trabajando en ella para después de ahí conectar con otras partes de la vida tecnológica. Tan así, van a salir otros productos como la cámara digital o como el iPod o como las impresoras o como lo que quieras, y se la conectábamos. Pero dice, entonces algo sucedió. De pronto lo teníamos más tiempo con nosotros que la misma computadora. O de pronto el iPad o la cámara digital la teníamos más tiempo y entonces ya no, ahora empezó a pasar a otro nivel, ya dejó de ser el centro. Y además era muy molesto decir, oye, foto desde mi cámara digital para luego llegar, conectarla a mi computadora, sincronizar y luego conectar mi iPod o lo que fuera y pasarla para allá. Entonces teníamos un desmadre, dice él, en la vida digital porque todo lo tenemos desbalagado por todos lados. Por eso ahora la gran apuesta de Apple es la nube. Sí. Porque ahora la nube pasa a ese nivel en donde teníamos la computadora y la computadora va al nivel de un dispositivo más. Y entonces queremos que la nube sea el centro y por eso creamos Cloud. O sea, ya presenta ahora sí el producto y iCloud lo que va a hacer es resolver todos esos problemas para sincronizar tu calendario, tus fotos, tus videos, lo que sea, de forma sencilla y completamente fácil para ti. Lo que vemos, en el futuro vemos la nube creciendo y la nube convirtiéndose pues, en el centro de tu día a día. Entonces, si te fijas, lo que hizo fue hablar del pasado, decir cómo funcionaba la vida, luego decir algo, presentar una situación, un problema, un reto, y luego cómo el producto que está presentando en este momento lo resuelve y hacerte que te imagines el futuro tú viviendo ese producto. Suena muy fácil ahorita que todos usamos la nube, pero te reto a pensar, o sea, ponte en los zapatos de cómo veíamos la nube hace 10 años y la gente le tenía miedo a usarla porque decía, mis fotos, ¿qué va a pasar si las pongo y se borran? Entonces, tener memorias por todos lados con nuestros archivos y el disco duro y ahí tenía toda la información y hoy en día tienes tus discos duros actualizados porque normalmente todo lo tenemos en la nube. O sea, todo está ahí. Celular, y además, y a costo muy bajo, ¿no? A costo muy bajo y con plena conciencia de que no les va a pasar nada, ¿no? Y ni sabemos dónde están, o sea, porque físicamente, ¿quién sabe dónde está la nube? No importa, o sea, pero nos vendió esa idea y se la compramos porque a pesar de ser algo complejo nos lo presentó de una forma muy sencilla. Entonces, así como parafraseando en un solo enunciado, a tu pregunta, ¿qué es una narrativa? Para nosotros una narrativa es una serie de ideas conectadas entre sí a través de la cultura, con un hilo conductor muy claro, que te van a ayudar a comunicar una idea compleja. Buenísimo, buenísimo, no, está espectacular, creo que cada vez vamos avanzando y entendemos mucho mejor qué es esto del storytelling y la narrativa. Espero que todas las personas que los escuchan estén tomando nota, como aquí el querido Juan que anda en friega tomando nota. ¿Qué te parece, Juan? ¿Qué te parece si vamos cerrando? Sí, fíjate que está muy interesante lo que nos comenta Oscar, porque al final me quedo con esto último que dice de la narrativa, de cómo explicas algo complejo de una manera más sencilla, ¿no? Y esa capacidad no es fácil de desarrollar, ¿no? Y sobre todo a veces en los trabajos, ¿no? Donde quieres explicar tú con tu conocimiento de tu área o de tu especialidad,
y de repente pierdes a la gente porque lo estás explicando de una manera demasiado compleja. Y es una capacidad que no es que es innata, digo, hay gente que sí la tiene más así, pero es algo que se puede ir aprendiendo en el camino y en este ensayo y error que nos comentaba Oscar hace unos minutitos, ¿no? Donde decía, pues, ¿cómo cuento una historia de una mejor manera? Pues ensayando, ¿no? O sea, bien nos decía, mi esposa es la que más, es la juez más de hierro, ¿no? Por así decirlo. ¿Por qué? Porque le cuento y me dice, te perdí a los 2 minutos, ok, entonces me regreso. No, te perdí al minuto, no. Entonces, como esto no es de, pues se me ocurrió, es esta idea, la hilo, medio la anoto los bullet points y ya sobre eso, no, es como, si haces eso, pero además la estás ensayando constantemente para al final explicar eso que puede ser complejo de una manera mucho más sencilla, ¿no? Ya tú diste un ejemplo, yo también me ha pasado que di ejemplos de mis hijos inclusive para temas de desarrollo o de líderes que tenían que desarrollar gente, que no es fácil, no es sencillo. Esos días estuve muy nervioso cuando lo estaba platicando porque quién sabe si me la van a cobrar. La verdad es que tuvieron muy buenos resultados. Entonces, como ese tipo de eventos, los pláticas se vuelven importantes. Ahora, Oscar, para ir cerrando, porque se nos está acabando el tiempo, lamentablemente, ¿algo más que quieras recomendar a las personas que nos siguen y nos escuchan en esta sesión? Que se animen, que se atrevan a dar el salto al agua fría, porque como dijimos ya, se aprende a nadar nadando, se aprende a contar historias contando historias. Entonces, yo recuerdo mucho un ejemplo de uno de los participantes de un taller nuestro, que nos dijo días, oigan, quiero invitarlos en vivo a una sesión en donde me va a tocar presentarle de la unidad de negocio en donde estoy y a otros de los directores de esta empresa, les voy a presentar el proyecto, así como el proyecto más estratégico que traigo en mis manos, y quiero usar historias y los quiero invitar como oyentes. ¿Pueden? Entonces le dijimos, pues claro, con gusto. O sea, fuimos y literalmente tuvo el coraje de empezar como tal con una historia y con una historia personal, que como tú dices ahorita, Juan, son las que no son vulnerables. Hablar de nuestros hijos, de nuestras esposas, de lo que sea. En este cuate habló sobre un partido de básquetbol en su secundaria. Imagínate, los directores cuando empezaron a escuchar la historia, pues se quedaron así como, todos serían cara de shock, como paralizados, pero a los pocos segundos, de verdad, la cara de shock empezó a cambiar a cara de entretenimiento y de sorpresa, o sea, de asombro positivo. Claro. Y al final lo felicitaron ahí enfrente de nosotros, digo, ahí sabíamos que nosotros, sabían ellos que nosotros íbamos de oyentes. Al final lo felicitaron y ese cuate ahora trabaja con nosotros en Astrolab y es uno de los favoritos en contar historias. Pero empezó pues atreviéndose a contar la primera historia. Cuando me un consejo, yo te diría, anímense, échense al agua fría, cuenten la primera historia. Buenísimo, pues está muy interesante todo lo que nos has comentado. Creo que son buenos aprendizajes, buenos comentarios de lo que hemos ahora sí que estado aprendiendo el día de hoy, con todo lo que nos compartes. Lamentablemente el tiempo prácticamente se nos está terminando y pues ¿a dónde vamos, Héctor? Así es, mi querido Juan, así es. Y vamos con el resumen. Bueno, pues para todos los que no nos pudieron escuchar durante todo el episodio del día de hoy, pues como saben tenemos nuestro resumen de este episodio que pues tiene que ver con narrativas y storytelling. Está con nosotros Oscar Ramírez, que pues es un experto en este tema y tiene una consultora junto con otro amigo nuestro, Andrés, también, que se llama Astrolab y que se dedican justo a esto, ¿no? A cómo ayudar a las empresas y a los líderes a contar historias y que tengan ese alto impacto, ¿no? Entonces empezó contándonos Oscar, pues que storytelling no solo es contar historias por contar historias, ¿no? Esta tendencia comenzó entre Europa y Australia. Nos comentó ahí una historia muy interesante de cómo ellos empezaron haciendo esto y cómo aprendieron, ¿no? Y al final lo que nos dijo Oscar es, pues es una herramienta para contar historias de una forma en que nos conectemos, nos transformemos y trabajemos y que lo hagamos con un mayor sentido y una
mayor relevancia, ¿no? ¿Por qué es importante? Pues es importante en todos los sentidos de los negocios, desde cómo vendo mejor mis productos, o sea, cómo hago mejor marketing, cómo comunico mejor entre los equipos y los líderes. Tengo que tener claro cuál es la necesidad de las empresas, de los clientes, de la gente a quien le voy a contar esa historia, y ayudan también o son muy poderosas para acelerar procesos de cambio, ¿no? Procesos de transformación en el que pues el aprendizaje, el diseño, la tecnología va inmerso, ¿no? Entonces, por eso son importantes. ¿En qué ámbito se pueden usar? Se puede usar en cualquier ámbito, ¿no? Desde un negocio, con nuestra familia, con amigos, con diferentes, ahora sí que con clientes, etcétera, ¿no? Y se trata básicamente el storytelling se trata de documentar las historias o esas anécdotas a través de pues un hilo conductor. Y esto se ha usado pues desde toda la vida, ¿no? No es algo nuevo, sin embargo, pues es una habilidad que se puede ir desarrollando poco a poco. Se ha usado de toda la vida, pues libros tan importantes como la Ilíada, la Odisea, la Biblia, pues han sido escritos a través de eso. Y sobre todo, hoy se ha vuelto más relevante. ¿Por qué? Porque hoy estamos expuestos a una cantidad de información bestial, ¿no? Una cantidad de información muy grande y a veces con muy poco significado. Entonces, ¿cómo usar? Y además el tiempo se ha vuelto cada vez más limitado, ¿no? Entonces, ¿cómo contamos historias? Nos ayuda a pues tener una mejor comunicación en esos diferentes rubros de los que hablamos, ¿no? Ahora, ¿cómo las contamos o cómo contarlas? ¿Qué nos recomendó Oscar? Pues básicamente que tenga un significado importante y de impacto, que no quede solo en lo abstracto. Por eso muchas veces historias pueden ir hiladas las que son de la vida real, ¿no? Y nos contaban ahí algunas de ellas, tanto Héctor como Oscar. Y hay muchas estructuras, ¿no? Hay muchas estructuras, hay las estructuras tradicionales, estructuras como la del viaje del héroe, que funcionan y van a ir funcionando pues dependiendo de varias cosas, ¿no? De tu audiencia, de las personas con las que estás interactuando, del mensaje que quieres comunicar. Pero lo más importante es anímate a contar tu historia y también anímate a recibir feedback, ¿no? Para que tú estés ahí, oye, la historia funcionó, no funcionó. Sobre todo, nos comentaba Oscar, a veces la familia es quien es la más poderosa en ese sentido. Piensa en aquellas cosas que son naturales, ¿no? Que te salen de una manera natural. Piensa en tu audiencia, ensaya y también ensáyalas, ¿no? No es de que, ay, la voy a contar y la conté ahorita y listo, ¿no? Es cuéntala, pero pues ensaya. Y sobre todo, cuando cuentas algo así, siente lo que estás contando, no te la aprendas de memoria, sino es, ten las ideas anotadas y que para que sean ese hilo conductor, si es que es necesario, pero conforme la vas ensayando, pues te va saliendo más natural y al transmitir sentimientos se vuelve más poderosa. Tiene 4 elementos, una historia tiene un contexto, tiene personajes, tiene algo que sucede y que ese acontecimiento es memorable para ti o para alguien más, ¿no? Ahora, también nos habló Oscar de la narrativa, donde nos dio los ejemplos que cuando Steve Jobs pues vendió el iPhone, ¿no? Y es como él una serie de ideas las agrupó, las narró para contarnos algo pues mucho más complejo, que era el uso de un iPhone o alguna otra idea más compleja. Y la última recomendación para terminar que nos daba Oscar es, pues se aprende a nadar nadando, es decir, aviéntate, si quieres aventarte a narrar historias, aviéntate, haz las historias, empieza hoy. También puedes obviamente contactar a Astrolab si quieres ayuda todavía un poco más profesional, pero empieza hoy, ¿no? Como muchas cosas que hemos platicado en el podcast, Héctor, ¿no? Empieza ¿cuándo? Hoy, ¿no? Hoy mismo. Porque no hay un mejor momento que empezar más que hoy. Entonces, con eso termino, me resumen, una charla muy, muy interesante y espero que a todos les haya gustado y sea de mucha utilidad. Así es, muchísimas gracias, Oscar. Creo que nos dejas grandes mensajes, muchos aprendizajes para seguir capitalizando nuestras propias historias, sacar provecho de esto y entender y aprender un poco más. Queridos amigos, aquí está abajo los datos de contacto para que puedan tenerlos y eventualmente contactar a Oscar para cualquier tema. Muchísimas gracias, Oscar. Esperamos que haya otro episodio donde podamos invitarte y ha sido un placer tenerte en Grow Together. Encantado, muchísimo. Y sí, también les recuerdo seguirme en el Instagram, que es la red social que tengo más activa, que es @OscarManuel, por ahí estuvo visible todo el tiempo. Mil gracias por la invitación y encantado. Muchas gracias y hasta la próxima. Recuerden, este espacio es para ustedes.
bien, ¿qué reto te llevas hoy? ¿Qué vas a hacer por ti? Recuerda dar like y compartir en tus redes sociales. Síguenos como Grow Together MX y en Instagram como Grow Together MX1. Contamos contigo.